Por favor, busquen en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la gloria del orden. Vamos a seguir tocando algunos temas en relación a la honra que quedamos la semana pasada, así que por ahí nos vamos a ir. Hay como relámpago, ¿verdad? Muy bien, Lucas capítulo 15. Vamos a leer y centrarnos en un par de versículos de la palabra que hemos leído semana tras semana. El versículo 20 de Lucas 15 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido. Diga conmigo, mover. O sea, una persona es movida. La misericordia te mueve. Cuando tú eres una persona misericordiosa, esa misericordia se manifiesta por el movimiento que tengo. Dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿a quién le dijo? A sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, muchas gracias por permanecer en pie. Puede tomar asiento, por favor. Muy bien. Hemos comenzado a hablar acerca del orden hace ya cerca de 38 mensajes hablando del orden. Y la semana pasada dijimos acerca de que todo orden trae cambios, que una de las evidencias del orden es el cambio que vivimos. O sea, el hecho es que cuando nosotros queremos vivir un cambio, necesitamos un orden, y que la manifestación de ese orden es el cambio que vivimos. No podemos nosotros en ningún caso querer que algo cambie y no ordenar nada, porque todo cambio es precedido por un orden. Esas cosas que el Señor nos demanda son por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces muchas personas lo que quieren es recibir de Dios una transformación, pero Dios demanda también un cambio, y ese cambio se trata del orden que nosotros podamos dar. O sea, si quiero ver cambios, debo traer orden. Hay cambios en el orden. Las cosas, dijimos, se deben ordenar de forma intencional. El reino opera de una manera intencional. Todo en el reino es intención. O sea, el Padre intencionalmente hace cosas y los hijos intencionalmente respondemos a las cosas que el Padre hace. Entonces, una de las evidencias del orden son los cambios que nosotros intencionalmente producimos. No se puede hablar de un cambio invisible. Alguien puede decir: no, si he cambiado, pero si no se ve. Hay personas que dicen: no, si yo he cambiado mucho, pastor, pero eso si no se ve en algo, porque los cambios no son invisibles. Los cambios son evidentes. Y si uno no entiende que tiene que haber una evidencia de la manifestación del orden, que sería un cambio, entonces tal vez no es nada. Es una imaginación, es una ilusión, pero no es un cambio. Ahora, cuando Dios quiere transformar a alguien, lo lleva al orden. Dios también nos provoca al orden. O sea, la transformación de Dios en la vida de un hombre viene por causa del orden. Poner las cosas en su lugar. Dios pone las cosas en su lugar. Y esas cosas que Dios pone en su lugar son las que transforman al hombre. Cuando el hombre se arrepiente, eso es orden.
porque está reconociendo sus errores y está pidiendo ayuda a quien le puede perdonar, y eso genera una transformación. La transformación es la obra de Dios en el corazón del hombre para llevarlo al orden, para que el hombre ahora en el orden de Dios pueda recibir lo que el Señor ha prometido. O sea, la transformación viene dada por una obra divina del cielo a personas que entran en el orden de Dios. Mire, si usted no entra, si yo no entro en el orden de Dios, nada es transformado, porque Dios solamente transforma desde el orden. O sea, las promesas de Dios se manifiestan en el orden. Cualquier cosa no es necesariamente algo de Dios, puede ser algo mío, pero las cosas de Dios operan desde el orden. Entonces nosotros somos llevados, míreme, a la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, la manifestación del orden. O sea, si uno quiere saber cuál es el orden, tendrá que operar en la manifestación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el orden del hombre, es el parámetro. Si usted quiere saber cuál es el orden de Dios, conozca su voluntad, porque la voluntad revela el orden. Lo vuelvo a decir, la voluntad revela ¿qué? El orden. Entonces, entrar en orden es entrar en la voluntad de Dios, porque Dios puede y quiere transformar mi vida, pero a partir de que el hombre responda a su voluntad, y eso es a través del orden. O sea, mire, todo lo que Dios me pide en su palabra es todo lo que Dios sabe que puedo hacer. Dios nunca le pedirá a la iglesia algo que la iglesia no podría hacer. Lo que Dios nos pide, lo que Dios sabe que podemos hacer, y además lo que Él quiere que la iglesia haga. Por lo tanto, la voluntad de Dios se manifiesta por la palabra de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta ¿por qué? Estoy poniendo bases. Estas son bases que son importantes. Pueden ser un poquito lentos, pero es necesario. La voluntad de Dios se manifiesta ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, escuche. Hacer su voluntad es entrar en el orden. Amar su voluntad es entender el orden. Conocer su voluntad es una oportunidad para ordenarnos. Todo esto tiene que ver con orden. O sea, si al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios por su palabra, la manifestación de su voluntad, trajo orden, y todo comenzó a ser una manifestación de lo que Dios quería hacer, es lo mismo para cualquier persona y etapa de nuestra vida. Nuestra vida está reflejada por ese mundo en caos que la palabra viene a transformar, a cambiar y a redimir. Entonces la palabra de Dios es la manifestación de la voluntad de Dios para que nosotros ahora operemos en el orden de Dios. Sin la manifestación de su voluntad no podemos entender ni conocer el orden de Dios. Ahora, ¿qué se pide? Que yo lo entienda, que lo ame, lo acepte y lo obedezca. Sin eso haremos lo que bien nos parece y viviremos en un eterno caos, esperando que Dios haga algo en donde yo estoy. Y recuerde que el Padre no le fue a dejar un becerro donde estaban los puercos. El Padre no le fue a dejar un vestido cuando estaba en un chiquero. Hay un momento donde hay lugares y formas en cómo yo puedo recibir lo que el Padre me quiere dar. Hay lugares donde el Padre no va a ir. Hay cosas que el Padre no va a hacer. Yo quisiera decirle, hermano, no importa lo que usted haga, quédese igual porque Dios le va a bendecir. Eso no funciona. Si usted no decide conscientemente salir de donde está e ir caminando hacia la voluntad de Dios, hay cosas que no se reciben por la necesidad que tenemos, sino por la obediencia que damos. O sea, no hay cosas. El Padre amaba mucho a su hijo, pero no le fue a dejar un becerro donde estaban los puercos. O sea, hay cosas que nosotros nos vamos a recibir en el lugar que estamos, a menos que decidamos consciente e intencionalmente salir de ese lugar e ir donde Dios nos quiere tener para recibir lo que Dios ha prometido. Sin eso no se va a recibir. Entonces todos nosotros quisiéramos que el Señor, míreme, no es que Dios se mueva por mi necesidad. Dios se mueve por su voluntad. Entonces quien entra en la voluntad de Dios, a veces solamente queremos traer a Dios a mi necesidad, pero no queremos nosotros entrar en su voluntad.
Un montón de personas diciendo: ay, pero si Dios sabe lo que yo necesito, si Dios sabe lo que yo quiero, si Dios sabe lo que me falta. Eso no va a mover nada. Que Dios lo sepa no lo mueve, porque Dios sí lo sabe. Pero que yo me mueva hacia la voluntad de Dios, eso cambia todo. O sea, usted no va a cambiar por la necesidad que tiene. La necesidad es una oportunidad para que Dios la supla. Pero la única forma de vivir en lo que Dios me quiere dar, en los diseños de Dios, es que yo salga de ese estado de pasividad, de conmiseración, de decir: bueno, pero me cuesta, Dios sabe que me cuesta. Y usted decida, como este hombre, ponerse en pie y caminar a la casa del Padre, porque hay un pan que no se va a comer lejos de la casa del Padre. Hay un pan tremendo, hay un perdón tremendo, hay un vestido, hay un anillo que no se va a otorgar mientras estemos donde nosotros queremos estar, sino que el Padre lo va a otorgar donde Él lo quiere dar, que es en su casa, haciendo su voluntad y teniendo la conciencia y la conducta correcta delante de Él. Vamos, reciba eso. O sea, no se trata que el Padre ande enviando envíos a todos lados. Qué triste sería, ¿verdad? Estoy con los puercos y me llegó un anillo, llegó un vestido, llegó un calzado. No, hay lugares donde el Padre no va a intervenir. Y la necesidad, fíjese que el hermano conocía la necesidad, seguramente el Padre también la conocía. Quizás todos conocían la necesidad de ese muchacho, pero eso no mueve. La necesidad en sí no es la que mueve la voluntad, sino que somos nosotros los que nos movemos hacia la voluntad. Dios ya la estableció. Ahora nosotros debemos obedecerla. Dígame a eso. Muy bien, entonces Dios manifiesta su voluntad por medio de su palabra. Conocer la voluntad de Dios es la oportunidad que Dios nos da. Si no supiéramos, mire qué cosa terrible, si no supiéramos lo que Dios quiere, ¿cómo lo hacemos? Qué terrible sería no conocerlo. Cada uno le daría lo que bien le parece darle. O sea, si yo no conociera la voluntad de Dios, sería una tragedia. ¿Cómo le puedo dar a Dios algo que no sé que Él quiera recibir? Para eso la palabra, para poder conocer lo que el Padre quiere recibir y nosotros darle a Él lo que Él quiere que Él recibir. O sea, es Dios manifestando su voluntad por medio de su palabra, más allá que nos cueste, porque a todos nos cuesta. Mira, su Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad. Si quieres, Padre, puedes pasar de mí esta copa. Eso es lo que yo quiero, pero que nos haga mi voluntad. Si el Hijo nos marca el camino, es lo mismo para con nosotros. O sea, ni mi clamor, ni mi necesidad, ni mi dolor, ni mi angustia van a mover la voluntad del Padre. Yo tengo que someterme a su voluntad. Entonces, orden es parte del diseño divino. Por tanto, el orden se debe revelar. ¿El orden se debe qué? Revelar. El orden es una revelación, porque Dios no respalda nada fuera de su voluntad. Dijimos entonces la semana pasada que el tamaño de mi conocimiento revelado, diga revelación, es el tamaño de mi confianza, descanso, obediencia y dependencia. En la medida que usted y yo vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos descansando en Él. Ahora, ojo con esto. Hay revelaciones que pueden dar el hombre. Esto no te lo reveló carne y sangre. Quiere decir que la carne y la sangre sí revelan algo. Hay una porción de revelación que la trae el hombre a causa de lo que él mismo ha recibido. La diferencia es que la revelación del hombre no produce transformación ni identidad. La única forma de recibir la identidad del Padre es por medio de la revelación del Padre. Míreme por favor. O sea, usted no puede recibir identidad de un hombre. Un hombre puede afirmar la identidad o distorsionar la identidad. Hay hombres que han distorsionado su identidad, que le han dicho lo que no es, o muy arriba o muy abajo. Los hombres tienden a hacer eso, a distorsionar la identidad de los hijos de Dios. El diablo se encarga de tratar de distorsionar esa identidad a través de un rollo con la paternidad,
a través de un problema en el trabajo, a través de un lugar en la vida, lo que usted quiera. A veces el gobierno clasifica a uno, B, C, el gobierno clasifica. Entonces el hombre puede distorsionar una identidad, no la puede dar, la puede distorsionar. El hombre puede distorsionar, o también el hombre puede afirmar. Cuando yo le digo a usted que usted es un hijo de Dios, yo estoy afirmando una identidad que usted tiene. Pero no soy yo el que le otorgo la identidad. Es el Espíritu Santo que está en usted, que le da testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios. Es una identidad que nace de la revelación de ser hijo. Yo lo que puedo es, como pastor, afirmar la identidad que usted tiene. Hay personas que se encargan de distorsionar esa identidad que usted tiene. Un padre, por ejemplo, podría distorsionar y usted puede crecer toda la vida pensando lo que no es. Usted podría crecer toda la vida creyendo exactamente lo que el diablo quiere que usted crea, que no puede, que no sirve, que no es nada, que es un fracasado. Distorsión. ¿Hasta qué? Hasta que viene el Señor a revelar mi verdadera identidad y barre con toda palabra del infierno que sacó por la boca de un padre, de una madre, de un tío, de un abuelo, de un profesor, para decir: usted no es lo que el hombre dijo, porque el hombre no puede otorgar identidad. El hombre puede distorsionar identidad, pero la identidad suya está dada por lo que Cristo hizo para nosotros con el Padre. Nosotros somos hijos de Dios y esa es la verdadera identidad del pueblo de Dios. Ahora, desde esa identidad, yo tengo que ahora trabajar en el quehacer de un hijo de Dios. O sea, ya sé lo que soy. Alguien dígame a eso. Ya sé lo que soy, ya sabemos lo que somos. Somos amados hijos de Dios. Mire, escuche, usted es un amado hijo de Dios. Y desde ese lugar ahora debo tener la conciencia y comportarme y aprender este nuevo camino. Cada casa tiene su cultura. Si usted, qué sé yo, traigo por ejemplo a Zoe, la hija de Simoncito, la traigo a mi casa, ella tendrá que aprender mi cultura, porque cada casa tiene una cultura. Zoe tendrá que, no sé, si se duerme a las 10, yo le digo: aquí se duerme a las 8. Aquí se hace tal cosa, se sienta de esta manera, no sé, no hay celulares en la mesa, lo que usted quiera, como una cultura interna. Entonces la tarea ahora de nosotros es que venimos de una cultura hecha por el hombre y ahora tenemos que pasar a una cultura de reino, que es cómo opera Dios en relación a sus hijos, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que Dios demanda de los hijos en la casa. Usted dice: no, es que yo lo hago así. Eso ya no sirve. Que yo lo pensé, que yo creía, no sirve. Es qué Dios me pide ahora que soy hijo. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo pensar? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios me demanda en su casa? Alguien dígame. Entonces, Dios se revela al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda conocerle y obedecerle mejor. Pero no puedo decir que conozco más al Señor y le obedezco menos. No puedo decir que conozco más al Señor y dependo menos. No puedo decir que conozco al Señor y no quiero hacer su voluntad, porque la idea de que Dios se revela a sí mismo es que el hombre confíe más en Él. ¿Qué otro sentido tendría? No podemos decir: no, sí, pastor, llevo 5 años en el evangelio. Y ayer, mientras yo predicaba en el evento del pastor Daniel, yo le decía a la iglesia: el problema de la iglesia es que hay demasiados asistentes y pocos discípulos. Y lo que hay que hacer es transicionar a los asistentes de un lugar, de un salón, a ser discípulos de Cristo, que es una cosa completamente diferente. Usted puede asistir a este lugar y nunca haber sido ni ser discípulo de Cristo. Un discípulo es uno que se niega a sí mismo. Un discípulo es uno que crece. Un discípulo es uno que guarda la palabra. Un discípulo es uno que está dispuesto a renunciar. Un discípulo es una representación, así como un hijo. Un discípulo es una representación de su maestro, como un hijo la representación de su padre. Si yo lo veo a usted, no veo al padre, tal vez no es discípulo. Si la gente que pasa con usted tiempo no ve al padre, hermanos, hay un problema.
Si la gente pasa contigo sentada 8 horas en el trabajo durante 5 días a la semana y no puede ver nada del Padre, pregúntese, ¿es discípulo o es un asistente? Santo Jesús. Discípulos, no llenar la iglesia de asistentes, porque podemos alegrarnos por la gente que viene, pero no podemos alegrarnos por la gente que no crece. Si usted pasa mucho tiempo acá, por ejemplo, en este lugar sentadito, y usted dice, no, yo llevo 10 años con el pastor Abel y lo veo en la misma medida, para mí digo, qué fracaso al mío. No he logrado hacer que esta persona crezca. No se parece más al Señor, no responde como el Señor, no tiene el criterio del Señor. Solamente ha estado 10 años sintiendo, sentándose, llorando, cantando, se aprendió las canciones por 10 años, pero no ha logrado moldearse a la imagen de Cristo. Santo Dios. ¿Estamos ahí bien? Vamos entonces. Quiero llegar al punto. El hijo menor, dijimos que no podemos tener mentalidad de trabajos temporales, jornaleros. Diga conmigo, jornalero. Jornalero es un trabajo temporal. Debo ser hijo por naturaleza, conducta y mentalidad. Y eso quiero que se lo grabe. Debo ser hijo por conducta, por naturaleza y mentalidad. No puedo decir que soy hijo solo por naturaleza si eso no se manifiesta en mi conducta. No puedo decir que soy hijo por naturaleza y no tengo la mentalidad del Padre, el criterio del Padre. No puedo yo decir que soy hijo de Dios y no tengo su naturaleza ni su conducta. Entonces, mi conducta manifiesta mi naturaleza, lo que hago representa lo que soy y lo que soy representa mi paternidad. O sea, como hijos del Señor, somos representantes en la tierra de Él. Lo vuelvo a decir. Como hijos de Dios somos representantes en la tierra de Dios. O sea, Dios se quiso representar a sí mismo y nos dio su naturaleza. Ahora, lo que yo debo preguntarme es si la gente ve lo que yo creo ser. Porque si la gente no es capaz de ver lo que yo creo ser, entonces estoy en un problema. Algo está mal. Diga conmigo, honra. Ahí nos vamos a centrar en las dos reuniones. Vamos a ver la honra de los siervos, vamos a ver la honra del Padre y vamos a ver la deshonra de esa casa. Ahí nos vamos a centrar. Mire, deshonrar es el peligro más grande que podemos permitirnos, porque nosotros somos una puerta que permitimos, accedemos o cancelamos. Usted lo debe definir. Hay cosas que han pasado de las manos de Dios a las manos de su Hijo. O sea, Dios nos enseñó el camino y espera que nosotros transitemos en él. Pero es una decisión. La honra no es una obligación. Si la honra fuera una obligación, ya no es honra. Si yo le demandara a alguien honra hacia mí, ya no es honra. Yo puedo enseñar lo que es honra y usted debe decidir si lo quiere dar. Pero cuando usted decide deshonrar, y el problema es que deshonramos más de lo que pensamos, porque nosotros asumimos que estamos dándole algo a Dios que a Él le gusta recibir, pero cuando se lo damos de una forma equivocada o distorsionada, se vuelve una deshonra. Diga conmigo, honra. O sea, la honra te abre puertas, pero la deshonra te la cierra. Las promesas que están ancladas en la honra son tremendas, pero cuando yo decido no honrar al Señor o hacerlo a mi manera, lo deshonro a Él, la puerta se cierra. Porque la única plataforma para poder recibir lo que Dios tiene para mí es, mire, Dios no le da nada que no nazca de la honra del hombre. O sea, es el hombre honrando a Dios y Dios dando y abriendo sus promesas para el hombre. Si usted decide deshonrar a Dios, usted está perdiendo las más grandes oportunidades en su vida. Porque la honra es más grande, míreme, la honra es más grande que todo el conocimiento que usted pueda tener, que todos los títulos que usted pueda tener, que toda la plata guardada que tenga, que todos los contactos en su vida. Si usted decide honrar a Dios,
Eso es más importante que cualquier cosa en la vida que usted pueda tener. O sea, usted podría en este momento no tener trabajo, pero si honra a Dios, hay cosas que se resuelven con honra, no con dinero. Hay cosas que la resuelve la honra, no el dinero. Aquella tsunamita honró al profeta. Mire, ella tenía dinero. ¿Sabe que esa tsunamita tenía dinero? No, nadie lo sabe acá. Esa tsunamita tenía dinero. Dijo, hagámosle pues. No dijo, pidamos un crédito, hagámoslo. Tenemos para hacerlo. Hagámosle una casa, hagámosle una cama, pongámosle un candelero, pongámosle una silla, pongámosle una mesa. Honremos al profeta Eliseo. Es un hombre de Dios. Tenían dinero, pero habían cosas que ellos no podían solucionar. Ellos podían reconocer al Dios en la vida de Eliseo. Podían reconocer el favor de Dios en la vida de ese hombre. Pero tenían dinero, pero no podían resolver un problema de esterilidad. Ni con todo el dinero que tenían lo podían resolver. Pero ellos decidieron honrar al profeta Eliseo, y la honra al profeta resolvió un problema que con dinero no se podía, pero con honra sí se podía. O sea, cuando usted honra a Dios, ¿por qué le voy a decir esto? Usted no es que cuando da una ofrenda, da un diezmo, usted lo da y bueno, estoy honrando a Dios. No, es el entendimiento de lo que hago. No es la cantidad que doy, es el entendimiento de lo que hago. Eso es lo que honra a Dios. Es el corazón para hacerlo. No se trata si doy mucho, doy poco. Se trata si entiendo lo que hago. Aquella viuda pobre dio 2 blanquitas. Mire, esas 2 blancas no le alcanzaban ni para una marraqueta. Pero la Biblia dice que ella dio todo su sustento. Lo que ella dio no le alcanzaba ni para pasar el día. Pero como no le alcanzaba, dijo, esto no me alcanza para nada, pero lo voy a dar para el Señor. A mí no me alcanza para comer, pero se lo voy a dar al Señor. Voy a honrar al Señor que me ha dado el sustento. Y le aseguro, no lo dice la Escritura, no está escrito después, pero yo quiero decirle que si ella dio y el Señor vio lo que ella dio y el Señor hizo memoria de ella, algo Dios hizo con ella. No se trata de dar. Los ricos, dice la Biblia, que daban lo que les sobraba. Daban mucho, pero de lo que les sobraba. ¿Qué saco yo de dar lo que me sobra a Dios? No estoy dando el vuelto de algo. En cambio, lo que doy es significativo para Dios. O sea, a Dios sí le importa lo que doy. Claro que sí. Le importa que dé mi mejor tiempo, le importa que dé mi mejor esfuerzo, le importa que le dé mi mejor alabanza, le importa al Señor que le dé mi mejor temporada. Le estoy dando a Dios algo que es importante para mí, pero también se vuelve importante para Él. Pero si es una sobra de lo que tengo, si no lo hago importante para mí, si no tiene relevancia para mí, ¿cómo va a tener relevancia para Dios? Pero si yo decido darle algo a Dios, entonces estoy honrándolo a Él, porque lo que doy conscientemente, si hay algo en lo que hago de esfuerzo, si yo lo doy porque lo amo, le doy, le digo, Señor, esto es lo que yo le puedo dar, es lo mejor que tengo. Esto que le doy nace de lo profundo de mi corazón, lo estoy haciendo consciente y estoy honrando a Dios con lo que doy. Lo que usted le dé, si le va a dar su servicio, dele lo mejor que tenga para el Señor. Vista de la mejor forma como pueda para Dios. Hable de la mejor manera con... Si va a orar, déle lo mejor. No se vaya a poner a bostezar en la oración. No se quede dormido en la oración. ¿Cómo le va a dar lo peor al Señor? Pero no se queda dormido cuando habla con su jefe. No se queda dormido cuando va manejando, pero se queda dormido en la oración. ¿Cómo le vamos a dar eso a Dios? Y lo vamos a deshonrar. Pero la gente dice, bueno, pero Dios me entiende. Y partiendo de la base que Dios me entiende, entonces lo puedo deshonrar. Eso es falso. Yo le voy a dar mi mejor tiempo, estaré despierto en el mejor lugar, separaré un espacio para tener una reunión con mi Dios. Estoy honrando a Dios. Y es tan fácil deshonrarlo, pero la única forma de honrarlo es un acto consciente del hombre. Es yo decir, he decidido honrar a Dios dándole lo mejor, no las sobras. Note que la historia de este hijo pródigo parte con una deshonra. Parte diciendo el hijo, dame la parte de mis bienes, que parte deshonrando. O sea, parte la historia deshonrando al padre. La pregunta es, ¿qué bueno puede suceder si deshonro al padre?
¿Cómo puedo esperar que me vaya bien si parto la historia de mi vida, si parto la semana? Si digo, ay, qué fome, llego, usted no honra el tiempo, usted no honra la oración, usted no honra la adoración, usted se va antes, usted llega tarde, se va primero, usted todo lo deshonra, llega alegando con los que sirven. ¿Cómo voy a deshonrar a Dios y querer lo mejor de Dios? Mire, hay cosas que vienen a desordenar una casa. Una de ellas es la deshonra. La deshonra es desorden en la casa. La honra es orden en la casa. Si la iglesia aprende a honrar, tendremos una iglesia ordenada. No es lo mismo. Mire, usted va a cualquier lugar y a veces se nota la deshonra a Dios y a los hermanos. Pero cuando uno decide honrar a Dios, se ve el orden de Dios. Imagínense aquí estuvieran todos ustedes parándose, levantándose al baño, que entran, que salen, que llegan tarde, que se van primero. ¡Qué deshonra! Pero ustedes honran al Señor cuando llegan a tiempo. Porque honrar a Dios es llegar a tiempo. Ay, santo Dios, yo dije eso. Sí. Llegar a tiempo es honrar a Dios, el servicio para Dios, el espacio que le otorgo a Dios. Ay, pastores, que esta mañana, mire que yo esta mañana me puse a orar. Eran que las 5 de la mañana, miro hacia afuera y digo, ay, Señor, está todo nublado, les va a costar a mis hermanos. Y empecé a orar. Mire cómo oré: Señor, despeja estos aires, Padre. Se ve feo, está todo nublado, se ve. Ayer estaba tan lindo, ¿verdad? Y yo estaba tan contento. Ayer dije, ay, mañana los hermanos se levantarán tempranito con este sol. Porque mi plan no funcionó. Yo tenía un plan, ¿te acuerdas, Vicky? Yo dije, mi plan es que en septiembre cambia el tiempo. Hay un tiempo primaveral, los hermanos van a florecer, saldrán de hibernar. Y dije, todo va a cambiar. Y resulta que los primeros 2 domingos que tenemos la reunión a las 9 de la mañana son los domingos más feos del año. Falló mi plan. Pero mientras yo estaba orando, porque créame que yo a las 5 de la mañana doblé mis rodillas y dije, Señor, despeja esto, usted puede soplar, que salga el sol hermoso, que mis hermanos. Y de pronto dije, ¿qué estoy orando? Nada que ver. O sea, es como decirle, Señor, que esté todo fácil para que ellos lleguen. No, y ¿sabe lo que oré? Dije, Señor, dele de nuevo, dele pasión para que ellos, a pesar de que estén con frío, se levanten y digan, voy a ir a adorar, porque eso tiene un valor mayor. O sea, me levanto a pesar del frío, dejo esa camita calentita y digo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y me levanto a adorar a mi Señor. O sea, lloré y créame delante del Señor que cambié mi oración. Porque si lloré y no se despejó, dije, bueno, ya que no se despejó. A las 6 me volví a mirar mientras estaba escribiendo. Volví a mirar hacia afuera y dije, ya no se despejó, Señor, entonces dale gana de levantarse estos hermanitos. Y se levantaron. Pero ustedes se levantaron porque ustedes lo decidieron hacer. El Señor les dio la fuerza para hacerlo. Entonces, toda deshonra comienza con el desorden. Porque la deshonra es una distorsión del orden. Algo está desordenado y se manifiesta por medio de una deshonra. O sea, si usted no sirve a Dios de la forma como Él lo pide, es deshonra. Si usted no valora el tiempo, si usted no cuida intencionalmente lo que va a hacer, si usted en la mañana está buscando qué ponerse, no lo dejó la noche anterior y llega atrasado, es que no sabía qué ponerme, es que no se preocupó, no honró el tiempo que le iba a dar al Señor. Míreme, nadie puede recibir nada de Dios si primero no honra a Dios. Nuestra honra es una plataforma que se genera para recibir algo que Dios nos quiere dar. Dios sí nos quiere dar cosas. Alguien diga amén. Dios sí nos quiere dar cosas, pero para recibir lo que Dios nos quiere dar debemos honrarlo, porque es la forma en cómo Dios otorga cosas al hombre, por medio de la honra. La honra es la forma de intercambiar los depósitos. O sea, es el hecho de que yo
conscientemente le doy a Dios algo que Él quiere y merece recibir. Cuando en una casa se enseña honra, esa honra trae gloria y trae orden. ¿Por qué? Porque la honra es la manifestación de poner las cosas en el lugar donde Dios lo ha establecido. La honra es una manifestación de ubicar todas las cosas en su lugar. Honrar tiene que ver con orden. Y en la medida que usted cree que, míreme, que si su matrimonio está desordenado, ¿usted honra a Dios? No. Que si su paternidad está desordenada, ¿usted honra a Dios? Que si sus tiempos están desordenados, ¿usted honra a Dios? Que si sus conceptos están distorsionados, ¿usted honra a Dios? Que si su adoración no es lo que el Señor quiere recibir, ¿usted no honra a Dios? Entonces quiere decir que si mi vida la ordeno, eso honra a Dios. Si mi matrimonio anda según el diseño de Dios, eso honra a Dios. Entonces la honra a Dios es tan grande como el orden a su voluntad. Dígame a eso. Entonces cuando todo es caos, es una manifestación de deshonra. No honramos, míreme, no honramos el lugar donde estamos. O sea, no, tira una basura, da lo mismo, mancha una silla, que mis hijos empiecen a saltar sobre una silla, deshonra. No estás honrando el lugar. Tira los papeles, se sale hacia eso es deshonra. Si yo voy a su casa y veo los papeles fuera de donde deben estar, eso es desorden, eso es deshonra. No honramos lo que hacemos, menospreciamos. No honro lo que hago. Es que hoy día me toca de ujier, pero bueno, otra persona lo va a hacer. Deshonra, no le das el lugar que Dios te dio. Honra es servir a Dios. Deshonra es hacerte un lado de lo que te tocaba hacer y poner la carga en otro. Deshonra. No honramos lo que le damos al Señor. No honramos a Dios en nuestros pensamientos. No honramos lo que la gente hace. Si yo menosprecio lo que el otro hace, deshonro al Señor. No, el hermano de la cámara, el del audio, el de la batería. Empiezo a deshonrar las funciones en la iglesia. Es una deshonra, es un desorden. Porque para Dios ese hermano es importante. Para Dios ese hermano que hace algo es importante. Y usted hace de lo que para Dios es importante, lo importante para usted. Entonces usted bendice al hermano que está haciendo algo. Le dice: hermano, gracias por recibirme en la puerta. Le dice al que está en el estacionamiento: muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que limpiaron. Vio que mientras yo comencé a predicar, gente empezó a pasar un escobillón. Alguien tendría que haberle dicho: gracias, hermano, usted con eso me da un ejemplo. Gracias por servir en una casa, gracias por orar, gracias. Y toda gratitud es una honra a Dios. Entonces, no hay honra si no entendemos el lugar, lo que hacemos, la conducta, las palabras y el reconocimiento. Y no puedo, míreme, no puedo recibir nada que no esté dispuesto a honrar. Lo que yo voy a recibir será tan grande como la honra que yo doy. Si usted deshonra a Dios, ¿cómo espera recibir algo de Él? Usted deshonra a Dios con la actitud y le hace peticiones con la oración. Y no importa si usted dice: ay, pastor, voy a llamar al grupo de intercesión para que oren por mí. Si usted no honra a Dios, no importa quien ore por usted. De pronto yo termino de predicar. Mire, me ha pasado, míreme por favor, me ha pasado. Yo termino de predicar, di todo lo que podía dar, quedo todo cansadito, termino de predicar. Y gente que estaba así, no toma apuntes, no estaba atenta, me piden oración allá abajo, yo lo hago. Nunca le voy a negar la oración a nadie. Y créame que a veces me dan ganas de decirle: y usted estaba casi roncando la silla y me viene a pedir oración. Pero no lo voy a hacer, pero se lo digo desde aquí. O personas que vienen a pedirme, míreme, me dicen: pastor, deme un consejo, estoy mal con mi esposa. No vienen a los seminarios de matrimonio que con esfuerzo hacemos y quieren un consejo matrimonial. O sea, no honras lo que la casa produce,
pero quieres un consejo particular. No estás en la escuela de formación y tienes en el caos la vida y dices: pastor, ayúdeme por favor, deme un tiempo de consejería, pero no estás en ninguna parte. ¿Cómo quieres deshonrar a Dios, deshonrar la casa, deshonrar al pastor de la casa y querer el favor de Dios? Eso no cuadra. Ay, santo Jesús. Se salvaron, pues se me acabó el tiempo. Déjeme cerrar con esto. Y después de esto, lo que vamos a hacer, vamos a cenar con el Señor. Así que los hermanos, prepárense, porque vamos a hacerlo de seguido, porque hay una presencia para hacerlo así. Génesis 28, 16. No sé si media lo tiene por ahí, pero básicamente dice esto. ¿Lo tiene? Lo leo. Dice: y despertó Jacob de su sueño. Dígale a su hermano Jacob que tiene al lado: despierte usted también. Pégale un codazo al Jacob que tiene al lado. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Mire lo que dice. O sea, está diciendo: Dios estaba aquí. El tema es que Dios sí estaba ahí, y estaba allá, y estaba en todos lados. Pero él dice: ciertamente el Señor estaba aquí. El problema no es si estaba. El problema de este texto es que él no lo sabía. Y tú no puedes honrar un lugar o una persona si tú no puedes reconocer la presencia de Dios. ¿Sabe por qué yo puedo honrar a usted? Le puedo honrar a usted porque yo debo honrar donde está la presencia de Dios. Yo puedo honrar la vida de Vale, yo puedo honrar la vida de Alejandro, yo puedo honrar la vida de Vicky, yo puedo honrar la vida de ustedes, porque es un reconocimiento. El tema es cuando nos volvemos inconscientes de la presencia de Dios. Entonces yo deshonro a Simón. ¿Por qué? Porque me volví inconsciente de la presencia de Dios en la vida de él. Pero es lo que dice Jacob. Despertó su sueño, dijo: ciertamente Dios está en este lugar, yo no lo sabía. Cuando tú deshonras la función, la labor de alguien, desprecias a alguien, entonces lo que estás diciendo es que no reconozco la presencia de Dios en ti. Mire lo que dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Y ¿qué tuvo? Miedo. Porque la presencia del Señor, mi hermano, no es un asunto de: ay, qué rico, la siento, gloria. No, hermano, la cosa te genera algo. No solamente gratitud, quebrantamiento, sino también temor. Porque la presencia de Dios no es un juego. La presencia de Dios no es para jugar. No es para cáiganlo, levántelo, cáiganlo. Eso no es para jugar. La presencia de Dios es algo serio, que te quebranta, te transforma. Por eso usted tiene temor de herir a sus hermanos, porque Dios está en su hermano. Cuán terrible, dice él, es que es este lugar. Cuán terrible es ese lugar. Míreme. Cuán terrible es este lugar, porque aquí también está Dios. Ay, reciba eso. Aquí también está Dios. Así que este lugar es terrible. Su vida, usted es una vasija donde habita Dios. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire lo que es usted. Usted es casa de Dios y esto es una puerta del cielo. Ay, yo no sé si alguien lo puede. Soy casa de Dios y soy una puerta del cielo. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y luego dice, versículo 19, dice: y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero.
Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, o sea, ya reconozco a Dios en este lugar, sé que es terrible, sé lo que sucede con su presencia, ahora yo tengo que moverme, no me puedo quedar en este lugar, pero puede ser que ahora lo terrible, la presencia de Dios, no se quede aquí, sino que vaya acá. Lo que está diciendo Jacob: ya reconozco la presencia de Dios, ahora no quiero que solamente esté en este lugar, sino que ahora quiero que esa presencia vaya conmigo. Y si fuese conmigo, dice, me guardar en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. No le pedía mucho. Quiero pan, quiero vestido, quiero que vaya conmigo. Versículo 21. Y si volviere en paz a casa de Jehová, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. No voy a hablar del diezmo, solamente es la palabra. Voy a hacer un voto. Usted me va a cuidar, usted me va a dar pan, vaya a su presencia conmigo. Reconozco que en este lugar está la presencia de Dios. Y cuando tú reconoces la presencia de Dios en un lugar, tú le das honra al lugar de su presencia. Lo vuelvo a decir. Cuando usted reconoce la presencia de Dios en un lugar, usted le da honra al lugar de su presencia. Es como cuando usted canta una canción y usted siente la presencia de Dios en esa canción. ¿Qué hace usted? Usted la vuelve a escuchar, usted la vuelve a escuchar, y luego la empieza a compartir. Y usted dice: escucha esta alabanza. ¿Por qué? Porque uno honra donde está la presencia de Dios. Si usted puede reconocer la presencia de Dios, usted vivirá una vida de honra. Diga conmigo amén. La honra a la presencia de Dios. Póngase en pie, por favor. Veo todo esto, hermanos, y digo: esto está tremendo. Vamos a hablar la próxima reunión justamente acerca de la honra del Padre, la honra de los siervos. Cómo los siervos tienen la capacidad. No dice el Padre: traigan el anillo, dice: traigan un anillo. No dice: traigan un vestido, dice: vístanle. Cómo los siervos deben tener el criterio del Padre, y a través del criterio honran lo que el Padre ha hablado. Voy a hablar acerca de la honra del Padre a la vida de sus hijos y a la vida de los siervos. Si usted puede, escuche esa palabra, porque le va a bendecir. Todo el segundo segmento hablaré y trataré de centrarme en todo lo que es la honra, porque si la iglesia crece en honra, crecerá en orden. Si la iglesia crece en orden, crecerá en honra. Todas las cosas en su lugar. Amén. Cierren sus ojitos. En la hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios aquí. Y cuando nosotros honramos al Señor, esa honra trae orden. La presencia de Dios, usted honra a Dios, y su presencia es el reconocimiento que nosotros le otorgamos a lo que Dios es. Dios es espíritu. Él está aquí. Y mientras usted pueda entenderlo, usted dele al Señor lo que Él quiere recibir. Cierre sus ojos, adórele, levante la adoración, hágalo conscientemente, traiga orden. ¿Qué significa? Hacerlo como Dios quiera recibirlo. Adora al Señor un minuto, adora al Señor.